Saludos cordiales, estimada doctora Jennifer. En cuanto a la temática propuesta para para a esta tarea, tenemos todo lo relacionado a los métodos y reglas de interpretación constitucional. Dicho sea de paso, estos métodos se aplican con la finalidad de eh, aplicar el articulado constitucional de la forma más beneficiosa a los derechos de cada uno de los ciudadanos, evitando que exista contraposición entre normas que determinan derechos de carácter constitucional, entre las cuales tenemos las siguientes. Reglas de solución de antinomias. Son un conjunto de reglas de carácter técnico jurídico que nos permiten que no existan contradicciones entre las diferentes normas jurídicas y ante y de haber, por ejemplo, este tipo de contraposición, se aplicará la, la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior, de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los casos. Se aplica se toma cada uno de los criterios. La finalidad es de que, por ejemplo, en el caso de existir normas constitucionales que la una contradiga a la otra o perjudique la aplicación de los derechos de los ciudadanos, de los colectivos, o entonces se aplica esta regla. Existe también el principio de proporcionalidad, eh, que cuando existen contradicciones entre principios o normas que no sean posiblemente fáciles de resolver con la regla anterior, se, verificará, o sea, la que más proteja el derecho constitucional, la que sea más idónea, la que sea necesaria para garantizar y, y que exista un equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. En cambio, otro principio es el de ponderación. Deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas, eh, condicionadas de acuerdo al caso concreto, eh, para determinar, o sea, para que la decisión que se tome a la final sea la más adecuada. Eh, entonces hay que buscar que el grado de afectación sea el menor posible y el de satisfacción se tiene que maximizar. Eh, entonces, o sea, por ejemplo, que exista un equilibrio eh, lógico, o sea, entre la afectación y la satisfacción de ambas partes. En cuanto a la interpretación evolutiva o dinámica, tenemos que la norma constitucional tendría que estar acorde o evolucionar de acuerdo a a la evolución también de la sociedad. Entonces, por ejemplo, se convierte en lo que anteriormente fue totalmente aplicable, eh, se puede convertir ya en inaplicable. Por ejemplo, al existir una reforma mm, posterior para ir caminando, o sea, como sociedad, a, al grado, digamos, de evolución social de de la misma, se debe más bien considerar todas estas normas que estén acorde a a la realidad social de nuestro país, y más no las o sea, mediante este principio se, se priorizan las que están más acorde a la realidad social actual. En cambio,
En cuanto a la interpretación sistemática, em, tiene que estar, o sea, deben ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo para lograr que exista una debida coexistencia, correspondencia, armonía, ya que, por ejemplo, puede que esté alguna un poco alejada del contexto general o del espíritu de la norma, un artículo y hay que buscar, hay que realizar ese tipo de interpretación para eh, priorizar o darle mayor relevancia a cumplir el espíritu de la norma para el cual fue generada. En cambio, en cuanto a la interpretación teleológica, las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo. Aquí es una cuestión más interpretativa en cuanto a las facultades que tienen de interpretación en cada una de las constituciones en los estados. Y esto más se podría decir que más se circunscribe a los legisladores, a los jueces de carácter constitucional, a jueces ordinarios, en la doctrina, eh, la jurisprudencia. Entonces ahí se interpreta cuál es el fin que persigue el texto legal o constitucional. En cuanto a la interpretación literal, tenemos que cuando el sentido de la norma es claro, se entenderá o se entenderá al tenor literal, tal cual lo dicta la norma. eh, este, lo que sí tendría que buscarse o perseguirse un resultado justo en cuanto a la interpretación y a la aplicación ya de la norma. Entonces se puede aplicar también, no se descarta que se apliquen otro tipo de métodos. En cuanto a los otros métodos de interpretación, tenemos de ser necesario, se puede aplicar otro tipo de métodos para la interpretación, como lo decía anteriormente en el, en la anterior, el anterior análisis que hacía del otro mecanismo. Y, y por ejemplo, ahí se aplican otro tipo como por ejemplo, técnicas, la interpretación histórica, la comparativa, el derecho, o sea, es decir, el derecho comparado, contextual, relacionándola con otras normas y así, entre otros métodos que se pueden aplicar en este. Más bien le agradezco o sea, la oportunidad de analizar este tema y de poco a poco al transcurso de este ciclo lo ir analizando a profundidad y, y aprender, o sea, que es el objetivo de cada uno de nosotros como estudiantes de la carrera de Derecho, de ser profesionales probos en la materia.